aunque, dice Borrell, sigue siendo optimista. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, José, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, intentando descifrar a ver si vive el mercado en un mundo de Matrix o de verdad hay suficientes condiciones como para pensar que no vamos a entrar en recesión y que la fotografía es inmejorable ahora mismo. Bueno, pues una buena pregunta de difícil respuesta, ¿no? El mercado está con una mentalidad de que seguimos en la misma dinámica que hace 15 años, ¿no? Desde que empezó la recuperación en el año 2009, donde las crisis son de muy poca duración y la solución siempre viene determinada por lo mismo. Que sea así o no, yo no lo creo. Yo creo que el coste de lo que se está haciendo para luchar contra la inflación va a pasar una factura finalmente muy, muy dura de digerir, ¿no? Es cierto que las cosas no siempre llegan en el tiempo que uno espera verlo, pero ningún banco central está en disposición de bajar tipos excepto en China. Y en la medida en que todavía ni siquiera hemos alcanzado el máximo, probablemente casi en ningún país, de los tipos de interés de las economías desarrolladas, pues dar por terminado el problema. Mucha gente te dice que el problema se acaba cuando dejan de subir tipos. Digo, no, cuando dejan de subir tipos tienes unos tipos restrictivos que te van a provocar un menor consumo, con lo cual la solución no es que dejen de subir tipos. Digo, bueno, la solución es que bajen tipos. Digo, bueno, pues históricamente cuando han bajado tipos es porque había problemas serios de crecimiento y por tanto tampoco era una señal muy positiva. La señal positiva es que la inflación remita, que remita realmente tanto como para que deje de ser un condicionante. Y estamos a años luz de eso. Estamos viendo una inflación subyacente muy sticky, muy estructural, con unas presiones salariales que no bajan de las cotas del 4%, que hace muy poco probable que la inflación remita al 2%. Y lo que tienes es una contracción importante desde cotas altísimas de la inflación general, entre otras cosas por el desplome del precio del petróleo y el desplome del precio del gas, que eran los grandes problemas que teníamos en 2022, ¿no? Y ese factor es el que te ha permitido que la inflación pues pase de cotas de 10 o de 9 a cotas de 5. Pero estamos muy lejos, en mi opinión, de haber solventado el problema inflacionista, ¿no? Y las tensiones geopolíticas no apuntan a que vaya a ser tan fácil devolver la inflación por debajo del 2% sin que tengas una recesión profunda. En ese entorno, ¿qué podemos esperar de la próxima reunión o de las próximas reuniones de la FED? Ayer decía Bullard 2 subidas de tipos de interés, parece incluso demasiado para el entorno actual, sobre todo mirando la crisis bancaria, pero Cascari nos decía pausa y una más. Es decir, ¿crees que todavía no ha cerrado la puerta a las subidas la Reserva Federal? ¿Debería quedar al menos una subida más? Yo creo que lo que están haciendo es preparar al mercado para que cuando no suban en junio, la gente no dé por hecho que es que ya no van a subir bajo ningún concepto. Es decir, el mensaje que cada vez veo más recurrente es probablemente quede alguna subida adicional, pero en junio vamos a parar para poder cuantificar mejor cómo evoluciona la economía, cómo evoluciona la inflación, cómo evolucionan las condiciones crediticias a raíz de esa crisis bancaria. O sea, que quieren ganar algo de tiempo para no precipitarse, pero dejando claro al mercado que el hecho de que no suban en junio no implica que no puedan subir luego en julio. No sé si lo van a conseguir. El mercado está por asumir todo tipo de noticias positivas lo antes posible. Y, por ejemplo, el problema del techo de deuda se está empezando a cotizar que no va a haber un problema, cuando realmente no se ha solucionado. Yo soy de los que cree que no va a haber un problema. Sería ridículo que llegase a haber un problema, pero estamos pasando por encima de esa situación de riesgo, que la recoge muy bien el CDS a un año, cuando se va a 156, estamos pasando por encima como, bueno, como no va a haber problema, ni me preocupo, ¿no? Y dices, bueno, pues igual nos pegamos un susto por el camino, aunque no sea un problema estructural. Creo que en el caso de Europa la cuestión es mucho menos incierta, ¿no? Te están diciendo va a haber subidas de tipos en junio y no va a haber solamente una subida. Yo creo que en Europa, como mínimo, vamos a ver 2 subidas más de 0,25. ¿Crees que hemos cerrado la crisis bancaria ya? ¿O podemos esperar, como en 2008, que haya un repunte, sobre todo después de verano? Bueno, yo creo realmente que nadie tiene la respuesta a lo que va a pasar, pero al final la forma en la que yo trabajo es tú analizas el entorno
y en base al entorno asignas probabilidades a determinados eventos o circunstancias, ¿no? Y dices, bueno, si se cumple la previsión de que la FED mantiene los tipos por encima del 5% en lo que queda de 2023, yo creo que la probabilidad de que haya algún otro banco que atraviese por dificultades, que el hecho de que la deuda de corto plazo o determinadas entidades ofrezcan depósitos a rentabilidades mucho más altas que la que ofrece la banca mediana y pequeña, obligue a cambiar ese marco de remuneración, o bien se te va el cliente y por tanto tienes un problema de fuga de depósitos, creo que eso ahí va a pasar. Es decir, eso para mí es una realidad. Entonces, bueno, puede ser que la crisis no vaya mucho más porque la FED y el Tesoro han abierto una ventanilla de liquidez que permite a los bancos nutrirse sin tener que vender carteras para hacer frente a la pérdida de depósitos. Esa es la gran pregunta, ¿no? Ya han llevado a cabo medidas para paliar el daño que puede hacer la fuga de depósitos, pero no sé si va a ser suficiente. Con lo cual, para mí la crisis es algo estructural en la medida en que los bancos pagan muy poco por el dinero que tienen en cuenta y la rentabilidad que puede obtener el cliente con muy poquito riesgo sigue siendo muchos puntos porcentuales por encima de la retribución de los bancos. Y eso es un caldo de cultivo para que haya problemas. Por tanto, yo creo que lo normal sería que de aquí a fin de año todavía tengamos algunos episodios duros, ¿no? De algún banco que tenga problemas serios. Dice Bank of America que eleva la previsión a fin de año de 4.000 a 4.300 puntos del SP500. ¿Estás en esa línea también optimista de que el mercado va a tener un buen 2023 y veremos el 24? No lo sé. Sinceramente, veo la concatenación de la situación a nivel general. Hay como varios eventos, ¿no?, que tienes que cuantificar. Uno es el crecimiento económico. Está siendo muy curioso porque, como comentabas antes, el sector servicios, que representa un consumo muy por encima de lo que uno esperaría ver en situaciones donde el crédito cada vez es más caro, sigue muy fuerte. Puede ser que las reservas que se habían generado en la ciudadanía sean mayores de lo que pensábamos y sigan tirando esas reservas. Puede ser, y yo soy de los que piensa que la pandemia ha generado un cambio en la mentalidad de la población y cada vez lo veo más, incluso en mi círculo más cercano, esa mentalidad de carpe diem, ¿no? De, mira, oye, tío, que me quiten lo bailado, me voy de vacaciones. Me hace gracia cuando ves los telediarios y se habla de las dificultades que está teniendo una parte muy importante de la población para llegar a fin de mes. Digo, sí, pero luego en Semana Santa no hay un sitio libre en los hoteles, en los restaurantes, en los chiringuitos, en las playas. Ves unas colas, unos atascos en las carreteras. Digo, no sé, aquí hay algo que no encaja. Es decir, si no tienes para comer, si hay un porcentaje tan alto de la gente que no tiene para comer, ¿cómo puede ser que el país se mueva de la manera que lo hace cada vez que hay un puente y hace buen tiempo, ¿no? Es algo que habría que plantearse, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Por lo tanto, hay un sector servicios súper potente, un sector manufacturero que está tocadísimo desde septiembre del año pasado. ¿Qué va a pasar si el sector servicios afloja un poco, como tendría sentido con estos costes de financiación? Y a partir de ahí te vas a los datos de crecimiento y dices, Europa ha crecido al 0,1 en el primer trimestre, el trimestre último de 2022 crecimos al 0%, el dato de Alemania lo dice todo. Dices, bueno, no estamos creciendo, con lo cual no tienes mucho margen de maniobra. Entonces empiezas a jugar con esos conceptos y dices, bueno, como afloje un poquito el sector servicios, la verdad es que el panorama no es nada bueno en términos de PIB. Si finalmente hay una recesión, tenemos una situación de estanflación clarísima, con inflaciones muy por encima del 2%, con crecimientos nulos o negativos. Los resultados empresariales me extrañaría que no sufran. A partir de ahí te pones a mirar las valoraciones, dices, bueno, pues sin estar excesivamente baratas, una recesión podría hacer mucho daño. Quiero estar metido en bolsa en este entorno y con una geopolítica todavía muy complicada, con dos bloques a nivel mundial, donde la globalización brilla por su ausencia y cada vez hay más proteccionismo. No, personalmente mi respuesta es, salvo en nichos concretos de inversión de renta variable, no. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas, porque hace 3 años no podías invertir en nada más, pero ahora puedes conseguir rentabilidades del 4 y pico %, que están fenomenal y con muy poco riesgo.
en renta fija, por ejemplo. Y cuando la gente te dice, el otro día mostraba un gráfico del DAX, ¿no? que está a los mismos precios que en 1998 si lo miras sin dividendos, que es como cotizan el resto de las bolsas del mundo, y con dividendos había subido un montón y estaba haciendo máximos históricos. Y alguien me decía, es que claro, con un 4% de dividendo, claro que compensa. Y digo, no, es que un 4% lo tienes ahora en renta fija a 10 años sin riesgo, con lo cual, ¿qué problema tienes? Sabes que te van a devolver tu dinero 100% seguro y vas a obtener esos cupones. En la renta variable no sabes lo que va a pasar de aquí a 10 años. Por tanto, a igualdad de retorno, si es por esto por lo que lo estás comprando, a igualdad de retorno prefiero donde tengo garantizada la devolución del principal. Y eso hace automáticamente que en el plano de las inversiones, para mí la renta variable no sea una prioridad en absoluto, salvo donde está muy barata y donde creo que hay revalorización más allá del dividendo que pueda ser interesante en el medio o largo plazo. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día, Pablo, buen negocio. Igualmente, hasta luego, José. 10:12 de la mañana.